11 de agosto de 1990, 6:08 de la mañana, Medellín, Colombia. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas de Antioquia cuando Gustavo Gaviria abrió los ojos. No había dormido bien. Hacía semanas que no dormía bien. Algo lo inquietaba, algo que no podía identificar con claridad pero que sentía en lo más profundo de su ser. Ese instinto animal que te dice que el peligro está cerca, que algo no está bien, que debes estar alerta. Se levantó de la cama con cuidado para no despertar a su esposa. Caminó hacia la ventana, miró hacia la calle. Todo parecía normal, los guardias en sus posiciones, los carros estacionados donde debían estar, nada fuera de lugar, pero la sensación persistía, esa sensación de que las paredes tenían oídos, de que alguien lo estaba observando, de que su tiempo se estaba acabando. Gustavo Gaviria Rivero tenía 40 años, era el primo hermano de Pablo Escobar, su socio desde la adolescencia, el cerebro financiero del cartel de Medellín, el hombre que movía los millones mientras Pablo movía los ejércitos. Eran dos mitades de un mismo cuerpo, o al menos eso había creído Gustavo durante 25 años. Pero en las últimas semanas, algo había cambiado. Pequeñas cosas, detalles que por separado no significaban nada, pero que juntos formaban un patrón inquietante. Pablo estaba distante. Las reuniones que antes eran diarias, ahora eran esporádicas. Las decisiones que antes se tomaban juntos ahora llegaban ya tomadas. Y lo más extraño, información que solo Gustavo conocía estaba llegando a oídos equivocados. Esta es la historia de las últimas horas de Gustavo Gaviria, la historia que nadie ha contado completamente, la historia de cómo el hombre más leal del cartel de Medellín descubrió algo devastador sobre su primo horas antes de morir, algo que cambió todo lo que creía saber sobre Pablo Escobar, algo que se llevó a la tumba pero que dejó rastros que finalmente podemos seguir, los hermanos que no eran hermanos. Para entender lo que pasó el 11 de agosto de 1990, necesitamos entender primero quién era realmente Gustavo Gaviria, no el Gustavo de las series de televisión, no el personaje secundario que aparece detrás de Pablo, sino el hombre real, el genio financiero, el estratega silencioso, el verdadero arquitecto del imperio económico del cartel. Gustavo y Pablo se conocieron cuando eran niños. Crecieron juntos en las calles polvorientas de Envigado, compartieron hambre, compartieron sueños, compartieron la rabia de ser pobres en un país que no les daba oportunidades. Desde pequeños hicieron un pacto. Saldrían juntos de la pobreza o morirían intentándolo. Pero sus personalidades eran completamente opuestas. Pablo era el carismático, el líder nato, el que hablaba en público y conquistaba multitudes. Gustavo era el callado, el calculador, el que prefería las sombras. Mientras Pablo soñaba con ser presidente, Gustavo soñaba con ser millonario. No le importaba la fama, no le importaba el reconocimiento, solo quería el dinero, el poder silencioso que da el dinero. Esta diferencia de personalidades los hizo complementarios. Pablo era la cara visible. Gustavo era el motor invisible. Pablo negociaba con políticos y generales. Gustavo negociaba con banqueros y contadores. Pablo decidía a quién matar. Gustavo decidía cómo lavar el dinero. Juntos construyeron el cartel de drogas más poderoso de la historia. Pero había algo que pocos sabían. Gustavo era más rico que Pablo, mucho más rico. Porque mientras Pablo gastaba fortunas en guerra, en política, en imagen pública, Gustavo ahorraba, invertía, multiplicaba. Se estima que para 1990, Gustavo tenía escondidos más de 3.000 millones de dólares en cuentas y propiedades que ni siquiera Pablo conocía. Dinero que era su seguro, su plan B, su garantía de que, pasara lo que pasara, su familia estaría protegida. Y ese dinero, esa fortuna oculta, sería parte central de lo que Gustavo descubriría en sus últimas horas de vida. Las señales que Gustavo ignoró. Los problemas entre Pablo y Gustavo no comenzaron de la noche a la mañana. Fueron acumulándose durante meses, pequeñas grietas en una relación que parecía inquebrantable.
El primer incidente ocurrió en marzo de 1990. Gustavo había negociado un acuerdo con un grupo de banqueros panameños para mover una cantidad significativa de dinero. Era un trato limpio, seguro, rentable, pero cuando presentó el plan a Pablo, su primo lo rechazó sin explicación. Simplemente dijo: «No me gusta, busca otra forma». Gustavo quedó desconcertado. Había trabajado meses en ese acuerdo, y Pablo lo desechó como si fuera basura. El segundo incidente fue en mayo. Gustavo descubrió que Pablo había ordenado la muerte de un contador que trabajaba para ambos, sin consultarlo, sin avisarle. Cuando confrontó a Pablo, su primo solo dijo: «Era un traidor, tenía que morir». Pero Gustavo conocía a ese contador. Había trabajado con él durante años. No era un traidor, era un hombre leal que simplemente sabía demasiado. El tercer incidente fue en julio. Un cargamento de cocaína valorado en $20 millones fue interceptado por las autoridades. Era un cargamento que solo 4 personas conocían: Pablo, Gustavo y 2 hombres de confianza. Alguien había hablado. Alguien había filtrado la información. Cuando Gustavo investigó, los 2 hombres de confianza aparecieron muertos. «Caso cerrado», dijo Pablo. Pero Gustavo no estaba convencido, porque él sabía que esos hombres no eran traidores. Cada uno de estos incidentes, por separado, podía explicarse. Pablo era paranoico. Pablo era impulsivo. Pablo tomaba decisiones sin consultar cuando estaba bajo presión. Pero juntos, estos incidentes formaban un patrón que Gustavo comenzó a ver con claridad en los días previos a su muerte. Alguien dentro del cartel estaba filtrando información. Y ese alguien estaba muy cerca de Pablo, tan cerca que Pablo lo protegía, o peor aún, tan cerca que Pablo era cómplice. La mañana del 11 de agosto. Gustavo terminó de vestirse, bajó a desayunar con su familia. Su esposa notó que estaba distraído. Sus hijos le hablaban, pero él apenas respondía. Su mente estaba en otro lugar, procesando, analizando, conectando puntos que no quería conectar. Esa mañana tenía programada una reunión con uno de sus hombres de confianza, un hombre que le había prometido información importante, información sobre las filtraciones, información sobre quién estaba traicionando al cartel desde adentro. Gustavo miró a su familia, a su esposa que lo amaba sin condiciones, a sus hijos que lo veían como un héroe, y sintió un peso en el pecho, una premonición, una certeza irracional de que esta podría ser la última vez que los viera. Se despidió con más cariño de lo usual, abrazó a cada uno de sus hijos, besó a su esposa en la frente y salió de su casa sin saber que nunca volvería a cruzar esa puerta. En el carro, de camino a la reunión, Gustavo pensó en Pablo, en los 25 años que llevaban juntos, en todo lo que habían construido, en todo lo que habían sacrificado, y se preguntó: ¿sería posible? ¿Sería posible que su propio primo, su hermano de otra madre, lo estuviera traicionando? La respuesta llegaría en las próximas horas, y sería más devastadora de lo que Gustavo jamás imaginó. Y esta historia viaja por todo el mundo hispano, porque esta verdad, esta historia que estoy a punto de contarte, se cuenta en español. El idioma que nos une desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, desde las calles de Los Ángeles hasta los barrios de Madrid. El español es el vehículo de esta verdad que ha permanecido oculta durante más de 3 décadas. Y me pregunto, ¿desde qué país nos estás escuchando en este momento? ¿Desde Colombia, donde ocurrieron estos eventos? ¿Desde México, desde España, desde Estados Unidos? ¿Desde Argentina? Déjamelo saber en los comentarios, porque esta historia le pertenece a todos los que hablamos este idioma, a todos los que buscamos la verdad detrás de los mitos, a todos los que queremos entender qué pasó realmente entre Pablo Escobar y Gustavo Gaviria. El pacto de sangre. Antes de continuar con los eventos de ese día fatídico, necesito contarte algo que muy pocos conocen, algo sobre la naturaleza del vínculo entre Pablo y Gustavo, algo que hace aún más devastadora la posible traición. Cuando tenían 17 años, Pablo y Gustavo
Hicieron un pacto. No, un pacto cualquiera. Un pacto de sangre al estilo de los antiguos. Se cortaron las palmas de las manos, mezclaron su sangre y juraron lealtad eterna. Juraron que nunca se traicionarían, que protegerían a las familias del otro como propias, que si uno moría, el otro cuidaría de sus hijos, que eran hermanos para siempre. Este pacto era sagrado para Gustavo, era el fundamento de todo, el cimiento sobre el cual había construido su vida. Cada decisión que tomaba, cada riesgo que corría, cada crimen que cometía, lo hacía confiando en que Pablo honraría ese pacto, que nunca lo traicionaría, que su sangre mezclada significaba algo inquebrantable. Por eso lo que Gustavo estaba a punto de descubrir era tan devastador. No era solo una traición profesional, no era solo un problema de negocios, era la destrucción de todo en lo que había creído durante 25 años. Era descubrir que el pacto de sangre, lo más sagrado que tenía, había sido violado por la única persona que jamás pensó que lo haría. Las siguientes horas revelarían la verdad, y esa verdad cambiaría todo, no solo para Gustavo, que moriría antes de que terminara el día, sino para la historia del narcotráfico en Colombia, porque lo que Gustavo descubrió explica muchas cosas que vinieron después. Explica por qué el cartel se debilitó tan rápido después de su muerte. Explica por qué Pablo tomó decisiones cada vez más erráticas. Explica por qué el imperio que construyeron juntos se derrumbó en solo 3 años. La muerte de Gustavo Gaviria no fue solo la muerte de un narcotraficante. Fue la muerte de la única persona que conocía todos los secretos. La única persona que podía haber detenido la caída de Pablo. La única persona cuya lealtad era absoluta. O al menos, eso era lo que Pablo creía. Porque Gustavo en sus últimas horas tomó decisiones que nadie esperaba. Decisiones que protegerían a su familia. Decisiones que esconderían su fortuna. Decisiones que asegurarían que, incluso muerto, tendría la última palabra. Esta es la historia de esas últimas horas. La historia de la traición descubierta. La historia del hombre que murió sabiendo demasiado. 11 de agosto de 1990. 8:47 de la mañana. El carro de Gustavo avanzaba por las calles de Medellín. 2 escoltas adelante, 2 atrás. Protocolo de seguridad estándar. Pero Gustavo sabía que ningún protocolo era suficiente cuando el enemigo estaba adentro, cuando el peligro venía de donde menos lo esperabas. Su teléfono móvil sonó. En 1990, esos teléfonos eran un lujo, pesados, enormes, pero esenciales para hombres como Gustavo que necesitaban estar disponibles las 24 horas. Miró el número. No lo reconoció. Normalmente no contestaría llamadas de números desconocidos, pero algo le dijo que contestara. Ese mismo instinto que lo había despertado inquieto esa mañana. ¿Sí? Don Gustavo, soy yo, Fernando. Fernando. El nombre hizo que Gustavo se tensara inmediatamente. Fernando era uno de sus informantes más valiosos. Un hombre que trabajaba en las comunicaciones del cartel, que escuchaba conversaciones que no debía escuchar, que sabía cosas que podían costar vidas. Gustavo le pagaba generosamente por información, información que había salvado su vida más de una vez. ¿Qué pasa? Necesito verlo, hoy, es urgente. ¿Qué tan urgente? Hubo una pausa que duró demasiado, y cuando Fernando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Don Gustavo, tiene que salir de Medellín, hoy, ahora mismo. No pregunte por qué. Solo váyase, por favor. El corazón de Gustavo se aceleró, pero su voz permaneció calmada. Años en el negocio le habían enseñado a nunca mostrar miedo, ni siquiera por teléfono. Fernando, sabes que no puedo irme así. Necesito más información. No puedo decirle por teléfono, es demasiado peligroso, pero le juro por mi madre que si no se va hoy, mañana va a estar muerto. Gustavo miró por la ventana del carro, las calles normales de Medellín, gente caminando, vendedores ambulantes, niños yendo al colegio, todo tan normal, todo tan engañosamente pacífico. ¿Dónde nos vemos? Fernando le dio una dirección.
Un lugar seguro, un apartamento en un barrio donde nadie los buscaría. Gustavo cambió de ruta inmediatamente. Le dijo a su conductor que tomara otro camino. Sus escoltas, confundidos pero obedientes, siguieron el nuevo rumbo. El encuentro con Fernando. El apartamento era pequeño, modesto, exactamente el tipo de lugar donde un hombre como Gustavo nunca estaría. Por eso era perfecto. Fernando lo esperaba adentro, nervioso, sudando a pesar del aire fresco de la mañana, caminando de un lado a otro como animal enjaulado. Cuando Gustavo entró, Fernando casi se derrumba de alivio. Gracias a Dios que vino. Pensé que no vendría. Habla. ¿Qué está pasando? Fernando se sentó, se pasó las manos por la cara, respiró profundo y comenzó a hablar. Hace 3 días intercepté una comunicación. No debía escucharla. Era entre don Pablo y alguien del gobierno. No sé quién exactamente. La voz estaba distorsionada. Gustavo se quedó inmóvil. Pablo, hablando con alguien del gobierno, no era noticia. Siempre estaban negociando. Siempre buscando acuerdos. Pero algo en el tono de Fernando le decía que esto era diferente. ¿Qué decían? Hablaban sobre entregar a alguien importante del cartel, a cambio de reducir la presión sobre don Pablo, de darle tiempo para negociar su rendición. El estómago de Gustavo se contrajo, pero mantuvo la compostura. ¿Y quién era ese alguien? Fernando lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada Gustavo vio la respuesta antes de que Fernando la pronunciara. Usted, don Gustavo. Hablaban de usted. El mundo se derrumba. Hay momentos en la vida en que todo lo que creías saber se desmorona, momentos en que la realidad se revela como una mentira elaborada, momentos en que descubres que la persona en quien más confiabas te ha clavado el puñal más profundo. Gustavo sintió que el aire abandonaba sus pulmones, que el suelo se movía bajo sus pies, que el mundo entero giraba fuera de control. Pero por fuera, su rostro permaneció impasible. Años de práctica. Años de nunca mostrar debilidad. ¿Estás seguro de lo que escuchaste? Completamente. Escuché su nombre 3 veces. Escuché a don Pablo dar la ubicación de una de sus casas de seguridad. Escuché cómo planificaban el operativo para que pareciera una redada normal del bloque de búsqueda. ¿Cuándo? No dijeron fecha exacta, solo que sería pronto, muy pronto. Por eso lo llamé, por eso le digo que se vaya. Gustavo se quedó en silencio durante varios minutos, procesando, analizando, buscando otra explicación, cualquier otra explicación que no fuera la obvia, que no fuera la devastadora. Tal vez Fernando estaba equivocado, tal vez había escuchado mal, tal vez era una trampa de los enemigos del cartel para sembrar desconfianza entre los primos. Pero en el fondo, Gustavo sabía que Fernando decía la verdad, porque todo encajaba. Los incidentes de los últimos meses, el contador muerto, el cargamento interceptado, las decisiones que Pablo tomaba sin consultarlo. Todo apuntaba en la misma dirección. Todo confirmaba lo impensable. Pablo lo estaba vendiendo. Su primo, su hermano de sangre, el hombre con quien había construido un imperio. Lo estaba entregando a las autoridades como moneda de cambio, como sacrificio para ganar tiempo, como pieza desechable en un juego que Gustavo ni siquiera sabía que se estaba jugando. Y en este momento de verdad devastadora, necesito hacer una pausa. Porque lo que estoy a punto de contarte cambia todo lo que crees saber sobre Pablo Escobar y Gustavo Gaviria. Cambia la narrativa que has visto en las series. Cambia la historia que te han contado durante años. Y verdades así de poderosas merecen ser escuchadas por más personas. Si esta historia te está impactando, si estás descubriendo una verdad que no conocías, te pido que te suscribas al canal. No solo para apoyar este contenido, sino porque hay muchas más verdades ocultas que voy a revelar. Historias que han permanecido en las sombras durante décadas. Secretos que finalmente pueden ser contados. Dale like a este video si crees que estas verdades merecen ser conocidas, porque cada like ayuda a que más personas descubran lo que realmente pasó. Y cuando compartimos la verdad, rompemos las cadenas de la mentira que nos han mantenido en la ignorancia.
Sigamos juntos descubriendo qué pasó en las últimas horas de Gustavo Gaviria. ¿Qué descubrió? ¿Y qué hizo con ese conocimiento? Las preguntas que Gustavo se hacía, sentado en ese apartamento modesto, mirando a Fernando que esperaba ansioso una respuesta, Gustavo comenzó a hacer preguntas. Las preguntas que necesitaba hacer para confirmar o descartar la terrible verdad. ¿Quién más sabe sobre esta comunicación? Nadie, solo yo. Y ahora usted. ¿Por qué me lo contás? Si Pablo se entera, te mata. Fernando bajó la mirada. Sus manos temblaban. Porque usted siempre me trató bien, don Gustavo. Siempre fue justo conmigo. Siempre pagó lo que prometía. Y porque mi mamá está enferma, si me matan, ella se queda sola. Pero si usted sobrevive, sé que va a cuidar de ella. Lo sé. Gustavo asintió lentamente. La lealtad era un recurso escaso en el mundo del narcotráfico, y Fernando acababa de demostrar más lealtad que el propio primo de Gustavo. ¿Cuándo fue exactamente esta comunicación? Hace 3 días, el jueves por la noche. Gustavo hizo memoria. El jueves, Pablo lo había llamado para preguntarle dónde estaría el fin de semana. Una pregunta casual, normal entre primos, pero ahora, bajo esta nueva luz, esa pregunta tomaba un significado siniestro. Pablo estaba verificando su ubicación, confirmando dónde encontrarlo. ¿Mencionaron algún lugar específico? Sí. Mencionaron la casa del barrio Manila. Dijeron que usted estaba ahí frecuentemente. El corazón de Gustavo se detuvo por un segundo. La casa del barrio Manila era una de sus propiedades más secretas. Solo 5 personas en el mundo conocían esa dirección. Pablo era una de ellas. Y si Pablo había dado esa información al gobierno, significaba que la traición era real, absoluta, innegable. El análisis frío. Gustavo era ante todo un hombre de números, un analista, un estratega. Incluso en medio del dolor más profundo, su mente funcionaba como una máquina calculadora, fría, precisa, implacable. Empezó a analizar la situación como analizaría cualquier problema de negocios, quitando la emoción, mirando solo los hechos. Hecho 1. Pablo estaba bajo presión extrema. El gobierno lo quería muerto o en prisión. Los Pepes lo perseguían. La DEA ofrecía millones por su cabeza. Necesitaba negociar, necesitaba tiempo. Hecho 2. Gustavo era prescindible para los objetivos de Pablo. Sí, era el cerebro financiero, pero Pablo tenía otros contadores, otros lavadores de dinero, otros hombres que podían hacer el trabajo, no tan bien como Gustavo, pero suficiente. Hecho 3. Entregar a Gustavo daría credibilidad a Pablo en cualquier negociación. Demostraría que estaba dispuesto a sacrificar a alguien importante, que hablaba en serio, que podía ser un socio confiable para el gobierno. Hecho 4. Con Gustavo muerto, nadie conocería la verdadera extensión de la fortuna del cartel. Nadie sabría dónde estaba el dinero que Gustavo había escondido. Pablo podría reclamar todo como propio, o peor, podría decir que no había dinero, que todo se había gastado en la guerra. Cada hecho que analizaba confirmaba la misma conclusión. Desde una perspectiva puramente estratégica, entregar a Gustavo tenía sentido para Pablo. Era un movimiento lógico, frío, despiadado, pero lógico. Y eso era lo más aterrador, que Pablo no estaba actuando por locura o por error, estaba actuando por cálculo, estaba sacrificando a su hermano de sangre porque los números lo justificaban, porque en el balance final la vida de Gustavo pesaba menos que la supervivencia de Pablo. La decisión de actuar. Gustavo se levantó. Fernando lo miraba expectante, esperando instrucciones, esperando que el gran Gustavo Gaviria tuviera un plan, una solución, una forma de salir de esta trampa mortal. Fernando, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea, don Gustavo. Necesito que sigas escuchando, que me informes de cualquier otra comunicación entre Pablo y el gobierno. ¿Podés hacer eso? Sí, señor. Pero tiene que irse de Medellín. Si se queda, van a encontrarlo. No me voy a ir, todavía no. Primero necesito confirmar esto. Necesito más pruebas. Fernando lo miró como si estuviera loco. ¿Más pruebas?
Don Gustavo, con todo respeto, ¿qué más pruebas necesita? Escuché a don Pablo dar su ubicación al gobierno. Eso es suficiente. No para mí. Pablo y yo tenemos 25 años juntos. No voy a condenarlo por una conversación que tal vez malinterpretaste. Necesito estar seguro, completamente seguro. Era mentira, por supuesto. Gustavo ya estaba seguro, pero no podía actuar precipitadamente. No podía huir como un cobarde. Necesitaba tiempo para hacer movimientos, para proteger su dinero, para asegurar el futuro de su familia. Y para eso necesitaba mantener las apariencias, fingir que todo estaba normal, al menos por unas horas más. Está bien, don Gustavo. Voy a seguir escuchando, pero por favor, tenga cuidado. Siempre tengo cuidado. Gustavo sacó un fajo de billetes de su bolsillo. Se lo entregó a Fernando. Para tu mamá y para vos. Si algo me pasa, busca a mi esposa. Decile que Fernando fue leal. Ella va a cuidar de ustedes. Fernando tomó el dinero con manos temblorosas. Había lágrimas en sus ojos. Gracias, don Gustavo. Que Dios lo proteja. Gustavo salió del apartamento. Subió a su carro, y mientras sus escoltas lo llevaban de regreso a las calles de Medellín, tomó una decisión. Iba a confrontar a Pablo, directamente, cara a cara, voz a voz. Pero primero iba a reunir más evidencia. Iba a hablar con otros hombres de confianza. Iba a atar todos los cabos sueltos. Y si al final del día la traición se confirmaba, entonces actuaría. No con violencia, no con venganza, sino con la única arma que realmente importaba en este mundo, el dinero. Porque Gustavo sabía algo que Pablo había olvidado. El dinero era poder, y Gustavo tenía más dinero escondido del que Pablo jamás imaginaría. Dinero que podía usar para desaparecer, para proteger a su familia, para asegurar que, incluso si moría, Pablo nunca encontraría su fortuna. El reloj marcaba las 10:15 de la mañana. A Gustavo le quedaban menos de 8 horas de vida. 8 horas para descubrir toda la verdad. 8 horas para tomar las decisiones más importantes de su existencia. 8 horas que cambiarían la historia del narcotráfico para siempre. 11 de agosto de 1990, 10:30 de la mañana. Mientras el carro de Gustavo atravesaba las calles de Medellín, su mente viajaba al pasado, a los secretos que había acumulado durante 2 décadas, a los negocios que manejaba en las sombras, a la fortuna que había construido sin que nadie, ni siquiera Pablo, conociera su verdadera magnitud. Para entender por qué Pablo podría traicionar a Gustavo, primero hay que entender el poder que Gustavo realmente tenía. Un poder que iba mucho más allá de ser el primo de Pablo Escobar. Un poder que, irónicamente, podría haber sido la razón de su sentencia de muerte. Gustavo Gaviria no era simplemente el contador del cartel. Era el arquitecto de un imperio financiero paralelo. Un imperio que existía en las sombras del imperio visible de Pablo. Un imperio que valía miles de millones de dólares y que estaba completamente fuera del alcance de su primo. Los negocios que solo Gustavo conocía. Desde el principio, Gustavo entendió algo fundamental sobre el negocio del narcotráfico. El verdadero poder no estaba en la cocaína, estaba en el dinero. La cocaína era solo el medio, el dinero era el fin, y quien controlaba el dinero, controlaba todo. Por eso, mientras Pablo se obsesionaba con rutas de tráfico, con sicarios, con guerra contra el Estado, Gustavo se dedicaba a algo mucho más sofisticado. Creaba empresas fantasma en Panamá, abría cuentas en Suiza bajo nombres falsos, compraba propiedades en Miami a través de terceros, invertía en negocios legítimos que lavaban dinero sin dejar rastro. Pablo sabía de algunas de estas operaciones, las más visibles, las que necesitaban su aprobación. Pero había otras que Gustavo manejaba completamente solo, operaciones que había iniciado años atrás cuando todavía eran pequeños traficantes y que había mantenido en secreto mientras crecían. Una de estas operaciones era una red de casas de cambio en la frontera con Venezuela. Gustavo las había establecido en 1982, cuando el cartel apenas comenzaba. Oficialmente, cambiaban bolívares por pesos para comerciantes fronterizos.
Extraoficialmente, movían millones de dólares del narcotráfico hacia cuentas en el Caribe. Pablo nunca supo de estas casas de cambio. Nunca preguntó de dónde venía el dinero limpio que Gustavo siempre parecía tener disponible. Otra operación secreta era una empresa de importación de electrodomésticos. Gustavo la había comprado en 1985 a través de un testaferro. La empresa importaba televisores y refrigeradores desde Japón. Pero dentro de los contenedores, escondido entre los electrodomésticos, viajaba dinero en efectivo. Millones que salían de Colombia hacia cuentas en Asia. Dinero que nunca apareció en los libros del cartel. La tercera operación, y la más valiosa, era una serie de inversiones en bienes raíces en España. A mediados de los 80, cuando España todavía no tenía controles estrictos sobre el origen del dinero, Gustavo había comprado docenas de apartamentos en Madrid y Barcelona. Propiedades que hoy valdrían cientos de millones de euros. Propiedades registradas a nombre de ciudadanos españoles que nunca supieron que trabajaban para un narcotraficante colombiano. Estas operaciones secretas representaban la verdadera fortuna de Gustavo. Una fortuna estimada en más de 3.000 millones de dólares, dinero que estaba completamente fuera del radar de Pablo, dinero que Gustavo había acumulado como seguro, como plan de escape, como garantía de que pasara lo que pasara con el cartel, su familia estaría protegida para siempre, el dinero que Pablo quería. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Pablo comenzó a hacer preguntas incómodas sobre las finanzas del cartel, preguntas sobre dinero que debería estar en ciertas cuentas y no estaba, preguntas que Gustavo respondía con evasivas y explicaciones técnicas que Pablo no entendía completamente. La primera pregunta vino en abril de 1990. Pablo necesitaba 100 millones de dólares para una operación urgente, dinero para sobornar políticos, dinero para financiar su guerra contra el Estado. Cuando le pidió el dinero a Gustavo, su primo le dijo que no había suficiente liquidez, que el dinero estaba invertido, que tomaría semanas liberarlo. Pablo se enfureció. ¿Cómo era posible que el cartel de Medellín, el cartel más rico del mundo, no tuviera 100 millones disponibles? Gustavo lo calmó. Le prometió que conseguiría el dinero. Y lo hizo. Pero Pablo quedó con la duda sembrada. ¿Dónde estaba todo el dinero? ¿Por qué Gustavo siempre tenía que liberar fondos? ¿Qué estaba haciendo su primo con la fortuna del cartel? La segunda confrontación fue en junio. Un informante le dijo a Pablo que Gustavo tenía propiedades en España. Propiedades que no aparecían en ningún registro del cartel. Cuando Pablo confrontó a Gustavo, su primo le explicó que eran inversiones personales, dinero que había ganado por fuera del cartel. Negocios propios que no tenían nada que ver con la cocaína. Pablo aceptó la explicación, o fingió aceptarla. Pero Gustavo notó algo diferente en la mirada de su primo después de esa conversación. Una mirada de desconfianza, de cálculo, de reevaluación. Como si Pablo estuviera viendo a Gustavo por primera vez. Como si estuviera descubriendo que su primo no era tan leal como siempre había creído. Las tensiones ocultas. La relación entre Pablo y Gustavo no siempre había sido perfecta. Había tensiones que el público nunca conoció, conflictos que se resolvían en privado, desacuerdos que quedaban enterrados bajo la fachada de hermandad inquebrantable. Una de las mayores tensiones había sido sobre la guerra contra el Estado. Gustavo nunca estuvo de acuerdo con la estrategia de Pablo de enfrentar directamente al gobierno. Consideraba que era un error, que era mucho más efectivo negociar, sobornar, corromper, que la violencia solo traía más violencia, que cada bomba que ponían solo fortalecía a sus enemigos. Pero Pablo no escuchaba. Pablo estaba convencido de que la única forma de ganar era aterrorizar, que el miedo era su mejor arma, que si hacía suficiente daño, el gobierno eventualmente cedería, y cada vez que Gustavo expresaba su desacuerdo, Pablo lo ignoraba. O peor, lo acusaba de ser cobarde, de no tener los huevos para la guerra. Esta diferencia de visión había creado una grieta silenciosa entre los primos. Gustavo seguía siendo leal, seguía financiando la guerra,
Seguía lavando el dinero que financiaba las bombas y los asesinatos, pero en el fondo guardaba resentimiento. Resentimiento de que Pablo no valorara su opinión. Resentimiento de que su primo lo tratara como un simple contador en lugar del socio igualitario que era. Otra tensión era sobre la familia. Gustavo había sacrificado mucho por el cartel. Había perdido amigos. Había perdido su libertad de movimiento. Había perdido la posibilidad de una vida normal. Y mientras hacía estos sacrificios, veía a Pablo vivir como un rey, rodeado de lujos, rodeado de aduladores, construyendo zoológicos privados, mientras Gustavo contaba cada centavo para asegurar que hubiera dinero para las operaciones. Gustavo nunca se quejó públicamente. Nunca confrontó a Pablo sobre estos temas, pero el resentimiento se acumulaba, como agua detrás de una represa, esperando el momento para desbordarse. La guerra con los Rodríguez Orejuela. Y entonces llegó la guerra con el cartel de Cali, la guerra que cambió todo, la guerra que, según algunos, fue el verdadero origen de la traición. Los hermanos Rodríguez Orejuela odiaban a Pablo Escobar, lo consideraban un criminal vulgar, un asesino sin clase, un hombre que estaba destruyendo el negocio para todos con su violencia indiscriminada. Y Pablo los odiaba a ellos. Los consideraba traidores, cobardes que preferían negociar con gringos en lugar de pelear. Pero la posición de Gustavo era más complicada, porque Gustavo tenía negocios con los Rodríguez, negocios que Pablo no conocía, acuerdos financieros que beneficiaban a ambos carteles, rutas de lavado de dinero que compartían en secreto, inversiones conjuntas en Europa que generaban ganancias para todos. Estos acuerdos habían funcionado durante años, eran puramente comerciales, no implicaban traición a Pablo, solo eran negocios inteligentes entre hombres de negocios inteligentes. Pero cuando estalló la guerra abierta entre los carteles, la posición de Gustavo se volvió insostenible. Los Rodríguez le propusieron algo a Gustavo, le ofrecieron protección, le ofrecieron mantener sus negocios intactos, le ofrecieron incluso absorberlo en el cartel de Cali si Pablo caía. A cambio, solo pedían una cosa: información. Información sobre los movimientos de Pablo. Información sobre sus escondites. Información que pudiera ayudarlos a ganar la guerra. Gustavo rechazó la oferta. Lo hizo sin dudarlo, porque a pesar de todas las tensiones, a pesar de todos los resentimientos, la lealtad a Pablo era sagrada. El pacto de sangre era inquebrantable. No iba a traicionar a su primo por ninguna cantidad de dinero. Pero los Rodríguez no aceptaron el rechazo fácilmente. Comenzaron a enviar mensajes a Pablo. Insinuaciones, rumores, sugerencias de que Gustavo no era tan leal como parecía, de que tenía negocios secretos con el enemigo, de que estaba esperando el momento para saltar del barco que se hundía. Pablo, paranoico como siempre, comenzó a creer los rumores, comenzó a dudar de Gustavo. Y cuando un hombre como Pablo Escobar comienza a dudar de alguien, ese alguien está en peligro mortal. La investigación de Gustavo. Ahora sentado en su carro después de la reunión con Fernando, Gustavo entendía el cuadro completo. Los rumores de los Rodríguez, las preguntas de Pablo sobre el dinero, los incidentes de los últimos meses. Todo formaba parte de un mismo patrón. Pablo no solo estaba considerando traicionarlo, Pablo ya había decidido traicionarlo. La conversación con el gobierno que Fernando había interceptado era solo la ejecución de un plan que llevaba meses gestándose. Un plan para eliminar a Gustavo y quedarse con todo. Pero Gustavo no iba a aceptar su muerte pasivamente. No iba a esperar como cordero al matadero. Iba a investigar. Iba a confirmar cada detalle. E iba a tomar medidas para proteger lo suyo. Sacó su teléfono. Llamó a 3 de sus hombres más confiables, hombres que le debían lealtad a él, no a Pablo, hombres que harían cualquier cosa por él. Necesito que investiguen algo, discretamente, sin que nadie se entere. Quiero saber todo lo que Pablo ha hecho en las últimas 2 semanas, con quién se reunió, con quién habló por teléfono, cada movimiento, cada decisión, todo. Los hombres aceptaron sin hacer preguntas. Gustavo cortó la llamada y miró por la ventana.
Medellín brillaba bajo el sol de agosto, la ciudad que había sido su hogar, la ciudad donde había construido su imperio, la ciudad donde, si no hacía algo pronto, moriría traicionado por su propia sangre. Pero Gustavo Gaviria no era un hombre que se rendía fácilmente. Había sobrevivido 20 años en el negocio más peligroso del mundo. Había esquivado balas, traiciones, arrestos. Y no iba a caer ahora, no sin pelear. No sin asegurarse de que, incluso si moría, Pablo nunca disfrutaría de su victoria. El reloj marcaba las 11:45 de la mañana. Las investigaciones estaban en marcha. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Y Gustavo Gaviria, el hombre más inteligente del cartel de Medellín, estaba a punto de descubrir exactamente qué tan profunda era la traición de su primo. Las próximas horas revelarían la verdad completa, una verdad más oscura de lo que Gustavo jamás imaginó. 11 de agosto de 1990. 1:15 de la tarde. Las horas pasaban y la red de información de Gustavo comenzaba a dar frutos. Sus hombres de confianza trabajaban en silencio, recolectando datos, interceptando comunicaciones, sobornando informantes. El dinero abría puertas, el miedo abría bocas. Y lentamente la verdad comenzaba a emerger de las sombras. Gustavo se había refugiado en una de sus casas seguras, no la del barrio Manila, que según Fernando ya estaba comprometida, sino otra que nadie conocía. Una casa modesta, en un barrio de clase media donde nadie buscaría a uno de los hombres más ricos de Colombia. Una casa que había comprado años atrás precisamente para momentos como este, momentos en que necesitaba desaparecer. Su primer hombre de confianza, un tipo llamado Hernando que había trabajado con él durante 15 años, llegó con información preliminar. Don Gustavo, hablé con mis contactos en el bloque de búsqueda. Pagué bien, muy bien, y me dijeron algo que no le va a gustar. Gustavo lo miró con ojos fríos. Ya nada podía sorprenderlo. Ya había cruzado el umbral del shock. Ahora solo quería datos, hechos, evidencia. Habla. El bloque tiene un informante dentro del cartel, alguien muy arriba, alguien que les da información directa sobre ubicaciones, movimientos, todo. Llevan meses recibiendo datos de esta fuente. ¿Saben quién es? No con certeza, pero dicen que la información viene directamente del círculo cercano de don Pablo, no de un sicario cualquiera, de alguien con acceso a las decisiones más importantes. Gustavo asintió lentamente. Esto confirmaba lo que Fernando había dicho. Había un traidor en el corazón del cartel, y ese traidor estaba protegido por Pablo, o era Pablo mismo. ¿Qué más? Hay un operativo planeado para hoy. No saben exactamente cuándo ni dónde, pero saben que es grande, que van por alguien importante. El estómago de Gustavo se contrajo. El operativo era para él. Lo sabía con certeza absoluta. La pregunta ya no era si Pablo lo había traicionado. La pregunta era qué tan profunda era la traición y cuánto tiempo tenía antes de que el cerco se cerrara. Los documentos que cambiaron todo. Una hora más tarde llegó el segundo hombre de confianza. Se llamaba Roberto. Era un experto en comunicaciones que Gustavo había contratado años atrás para monitorear las líneas telefónicas del cartel. Oficialmente, trabajaba para detectar infiltrados del gobierno. Extraoficialmente, le reportaba a Gustavo cualquier cosa sospechosa. Roberto traía un sobre Manila grueso. Lo puso sobre la mesa con manos temblorosas. «Don Gustavo, lo que hay aquí adentro es dinamita. Si don Pablo se entera de que tengo esto, me mata. A mí y a toda mi familia. Nadie va a saber nada. Habla». Roberto abrió el sobre. Sacó varios papeles. Transcripciones de llamadas telefónicas. Fechas, horas, números. Estas son comunicaciones que intercepté en las últimas 3 semanas. Llamadas entre don Pablo y un número que rastreé hasta una oficina del gobierno. No cualquier oficina, una oficina del DAS. El DAS. El Departamento Administrativo de Seguridad. La Agencia de Inteligencia Colombiana. El enemigo. Pablo había estado hablando directamente con el enemigo. ¿Qué decían las llamadas? No tengo el audio completo, solo fragmentos, pero en una de ellas,
Claramente se escucha a don Pablo mencionar su nombre. Dice algo como Gustavo va a estar en la Casa del Sur este fin de semana. Y la otra persona responde, entendido, procederemos. Gustavo tomó los papeles. Los leyó uno por uno. Cada transcripción era un clavo más en el ataúd de su relación con Pablo. Cada fecha, cada hora, cada fragmento de conversación confirmaba lo impensable. En una llamada del 3 de agosto, Pablo decía, necesito más tiempo. Denme a alguien y les doy más tiempo. En otra del 5 de agosto, es mi primo. Sí, el que maneja el dinero. Es el que buscan, ¿no? Y en la del 8 de agosto, 3 días antes, la casa del barrio Manila, ahí lo pueden encontrar, pero necesito garantías. Gustavo dejó los papeles sobre la mesa. Sus manos temblaban, no de miedo, de rabia, de una rabia tan profunda que amenazaba con consumirlo por completo. 25 años, 25 años de lealtad, 25 años de sacrificio, 25 años de cargar con la parte más difícil del negocio, mientras Pablo se llevaba la gloria. Y así le pagaba, vendiéndolo como ganado, entregándolo a los enemigos como moneda de cambio, la confirmación final. Pero Gustavo necesitaba más. Necesitaba estar absolutamente seguro antes de tomar cualquier decisión, porque lo que estaba considerando hacer era irreversible. Era el tipo de decisión que cambiaba todo para siempre. Su tercer hombre de confianza llegó a las 3 de la tarde. Era el más importante de los tres. Se llamaba Mauricio. Era un abogado que trabajaba en las sombras del sistema judicial colombiano, un hombre que tenía contactos en todos los niveles del gobierno, un hombre que sabía cosas que nadie más sabía. Mauricio entró a la casa con expresión grave. Se sentó frente a Gustavo sin decir palabra durante varios segundos. Finalmente, habló. Don Gustavo, lo que voy a decirle es lo más difícil que he dicho en mi vida, pero usted merece saber la verdad. Ya sé que Pablo me vendió. Necesito saber los detalles. Mauricio asintió lentamente. Es peor de lo que usted piensa. No es solo una traición espontánea. Es un plan que lleva meses. Don Pablo ha estado negociando su rendición con el gobierno desde marzo. Pero el gobierno no confiaba en él. Necesitaba pruebas de buena fe. Necesitaba un gesto que demostrara que Pablo hablaba en serio. Y ese gesto soy yo. Exactamente. Usted es la ofrenda de paz. El sacrificio que demuestra que don Pablo está dispuesto a cooperar. Si el gobierno logra capturarlo o matarlo a usted, eso le da credibilidad a Pablo en las negociaciones. Demuestra que su información es buena, que puede entregar peces gordos. Gustavo cerró los ojos. El dolor era físico, como si alguien le estuviera arrancando el corazón del pecho con las manos. ¿Qué más? Hay algo más, algo que tal vez sea incluso peor. Decime, don Pablo no solo lo está entregando al gobierno, también está negociando con los Rodríguez Orejuela. Gustavo abrió los ojos de golpe. Esto no lo esperaba. Esto cambiaba absolutamente todo. ¿Qué quieres decir? Los Rodríguez ofrecieron una tregua a don Pablo, una alianza contra el gobierno, pero pusieron una condición. Querían su cabeza, don Gustavo. Dicen que usted los traicionó, que tenía negocios con ellos y los abandonó cuando empezó la guerra. Quieren venganza. Eso es mentira. Yo nunca los traicioné. Los negocios que teníamos eran puramente comerciales. Lo sé, pero ellos no lo ven así, y don Pablo aparentemente aceptó la condición. Está dispuesto a entregarlo a los Rodríguez también. Es un doble juego. Si el gobierno no lo mata, lo matan los de Cali. De una forma u otra, usted está sentenciado. El momento de la verdad. Gustavo se levantó. Caminó hacia la ventana. Miró hacia la calle donde niños jugaban fútbol, sin saber que a pocos metros un hombre estaba descubriendo la magnitud de la traición más grande de su vida. Todo lo que había creído era mentira. El pacto de sangre, la hermandad inquebrantable, la lealtad hasta la muerte. Todo era una ilusión. Pablo nunca lo había visto como un igual, siempre lo había visto como un recurso, un activo que podía usar mientras le sirviera y descartar cuando dejara de ser útil.
Y ahora había llegado el momento de descartarlo, de cambiarlo por tiempo, por una tregua, por la posibilidad de sobrevivir un poco más. Gustavo era el precio que Pablo estaba dispuesto a pagar. Lo más doloroso no era la traición en sí, era darse cuenta de que probablemente siempre había sido así, que Pablo siempre había sido capaz de esto, que la persona que Gustavo creía conocer nunca había existido realmente. Era solo una máscara, una actuación, un personaje creado para manipularlo. Y en este momento de reflexión profunda sobre la lealtad y la traición, quiero hacer una pausa, porque esta historia nos confronta con preguntas difíciles. ¿Qué es la verdadera lealtad? ¿Hasta dónde llega el vínculo de la sangre? ¿Es posible conocer realmente a otra persona? ¿O todos cargamos máscaras que esconden nuestra verdadera naturaleza? Gustavo Gaviria dedicó 25 años de su vida a un hombre que, al final, lo consideraba desechable. Sacrificó su libertad, su tranquilidad, su posibilidad de una vida normal. Y todo ese sacrificio no valió nada cuando Pablo decidió que su propia supervivencia era más importante. Me gustaría saber tu opinión sobre esto. ¿Has experimentado alguna vez una traición de alguien cercano? ¿Alguien en quien confiabas completamente y que te decepcionó? ¿Cómo lo superaste? Comparte tu historia o tu reflexión en los comentarios, porque todos hemos enfrentado momentos en que la confianza se rompe. Y a veces, compartir esas experiencias nos ayuda a sanar, nos ayuda a entender que no estamos solos. Las decisiones de Gustavo. Después de escuchar toda la evidencia, Gustavo tomó varias decisiones rápidas. Decisiones que cambiarían el curso de los eventos. Decisiones que protegerían lo que más le importaba. Primera decisión. No confrontar a Pablo todavía. No directamente. No en persona. Era demasiado peligroso. Pablo tenía ejércitos de sicarios leales. Si sospechaba que Gustavo sabía la verdad, lo mataría inmediatamente. No habría conversación, no habría explicación, solo una bala. Segunda decisión, mover su dinero, inmediatamente. Los 3.000 millones de dólares que tenía escondidos en diferentes partes del mundo necesitaban ser asegurados. Necesitaban estar en lugares donde ni Pablo ni el gobierno pudieran encontrarlos. Lugares donde su familia pudiera accederlos si él moría. Tercera decisión, preparar instrucciones para su familia. Cartas, códigos, mapas, todo lo que necesitarían para acceder a la fortuna si él no sobrevivía el día. No iba a dejar a su esposa y sus hijos desprotegidos. No iba a permitir que Pablo se quedara con todo mientras su familia pasaba necesidades. Cuarta decisión, llamar a Pablo, confrontarlo, no para pelear, no para acusar, sino para escuchar, para darle una última oportunidad de explicarse, para ver si había alguna posibilidad, por mínima que fuera, de que todo esto fuera un malentendido. En el fondo, Gustavo sabía que no era un malentendido. La evidencia era demasiado clara, demasiado contundente, pero necesitaba escucharlo de la boca de Pablo. Necesitaba ese cierre. Necesitaba poder decirse a sí mismo que le dio a su primo la oportunidad de ser honesto. Y si Pablo mentía, si intentaba negar lo innegable, entonces Gustavo sabría con certeza absoluta que el hombre que había considerado su hermano era un completo desconocido, un monstruo disfrazado de familia, un enemigo que había estado a su lado durante 25 años, esperando el momento perfecto para destruirlo. El reloj marcaba las 4:30 de la tarde. Gustavo tomó su teléfono. Marcó el número de Pablo, el número que había marcado miles de veces durante décadas. Pero esta vez era diferente. Esta vez, cada tono de espera sonaba como el tic-tac de una bomba a punto de explotar. Pablo contestó al tercer tono. «Gustavo, hermano, ¿dónde estás? Te he estado buscando». La voz de Pablo sonaba normal, casual, como si no estuviera planeando la muerte de su propio primo. Y esa normalidad, esa capacidad de fingir tan perfectamente, le confirmó a Gustavo todo lo que necesitaba saber. «Pablo, necesitamos hablar. Es urgente». «Claro, hermano. ¿Qué pasa?» «No por teléfono.
En persona. ¿Dónde podemos vernos? Hubo una pausa, breve pero perceptible. Pablo estaba calculando, evaluando, decidiendo si era seguro reunirse con Gustavo o si ya era momento de ejecutar el plan. Venía a la finca. Podemos hablar aquí. La finca, el territorio de Pablo, el lugar donde tenía todo el control, el lugar donde Gustavo estaría completamente vulnerable. No, en terreno neutral, el restaurante de siempre, en 1 hora. Otra pausa. Está bien, hermano, te veo ahí. Gustavo colgó. Miró el teléfono en su mano y supo que la próxima conversación definiría todo. Definiría si vivía o moría. Definiría si podía escapar o si el cerco ya estaba demasiado cerrado. Definiría el destino de su familia, de su fortuna, de todo lo que había construido. 1 hora. Tenía 1 hora para prepararse para la confrontación más importante de su vida. 11 de agosto de 1990. 5:00 de la tarde. Gustavo colgó el teléfono después de acordar la reunión con Pablo, pero algo no se sentía bien, algo en la voz de su primo, una nota falsa, una excitación casi imperceptible. El instinto de supervivencia que había mantenido vivo a Gustavo durante 20 años en el negocio más peligroso del mundo le gritaba que no fuera a esa reunión. Se quedó mirando el teléfono durante varios minutos, pensando, analizando, calculando probabilidades como siempre hacía, y llegó a una conclusión inevitable. Ir al restaurante era caminar directo hacia una trampa. Pablo ya sabía. De alguna manera, Pablo ya sabía que Gustavo estaba investigando, que tenía información, que había descubierto la traición. Y esa reunión en el restaurante no era para hablar, era para eliminarlo, para terminar el trabajo antes de que Gustavo pudiera actuar. Gustavo tomó una decisión. No iría al restaurante, pero tampoco huiría como un cobarde. Enfrentaría a Pablo, pero lo haría en sus propios términos, por teléfono, donde pudiera decir todo lo que necesitaba decir sin arriesgar su vida, donde pudiera escuchar las mentiras de Pablo sin estar al alcance de sus sicarios. Marcó el número de Pablo nuevamente. Su primo contestó casi inmediatamente. «Gustavo, ¿qué pasó? ¿Ya venís para acá? Cambié de opinión, no voy a ir al restaurante». Hubo silencio del otro lado, un silencio que duró varios segundos. Cuando Pablo habló nuevamente, su voz tenía un tono diferente, más cauteloso, más calculado. «¿Por qué no? Dijiste que era urgente. Es urgente, pero podemos hablar por teléfono. Hermano, sabes que no me gusta hablar cosas importantes por teléfono. Los teléfonos están intervenidos. Entonces que nos escuchen, no tengo nada que esconder. Y vos...» Otro silencio. Gustavo casi podía escuchar los engranajes girando en la cabeza de Pablo, calculando, evaluando, tratando de entender qué sabía Gustavo y cuánto peligro representaba eso. «¿Qué querés decir con eso?» «Quiero decir que sé todo, Pablo, todo». La máscara comienza a caer. La palabra quedó flotando en el aire. Todo. Una palabra simple que contenía el peso de 25 años de mentiras, de manipulación, de traición planificada. «No sé de qué estás hablando, hermano». «Sí, sabes. Sabes perfectamente. Sé de tus conversaciones con el DAS. Sé que me vendiste al gobierno. Sé que también me vendiste a los Rodríguez. Sé todo». Esta vez el silencio fue más largo. Casi 1 minuto completo. Gustavo esperó. No iba a llenar el vacío. No iba a dar explicaciones. Quería que Pablo hablara. Quería escuchar cómo intentaba justificar lo injustificable. Finalmente, Pablo respondió, y su voz había cambiado completamente. Ya no era la voz del primo cariñoso. Era la voz del narcotraficante despiadado. La voz del hombre que había ordenado miles de muertes sin pestañear. «¿Quién te dijo eso? No importa quién me dijo. Lo que importa es que es verdad. ¿O me vas a decir que es mentira? Son rumores, Gustavo. Rumores que nuestros enemigos están sembrando para dividirnos. No les hagas caso. ¿Rumores? Tengo transcripciones de tus llamadas, Pablo. Tengo fechas, horas, números de teléfono. Tengo testigos. Esto no son rumores. Esto es evidencia».
Gustavo escuchó algo al otro lado de la línea, un ruido, como si Pablo hubiera golpeado algo, un escritorio tal vez, o una pared. La fachada de calma se estaba desmoronando. Esas transcripciones son falsas. Alguien las fabricó para ponernos uno contra el otro. No, Pablo. Las grabó mi gente. Las verificó mi gente. Son reales. Cada palabra que dijiste sobre mí, cada ubicación que diste, cada negociación que hiciste a mis espaldas, todo es real. Las mentiras de Pablo. Lo que siguió fue un ejercicio de negación que Gustavo encontró casi fascinante. Pablo, el maestro de la manipulación, intentando manipularlo una vez más, usando todas las herramientas de su arsenal, apelando a la emoción, a la historia compartida, a la sangre. Gustavo, somos hermanos. ¿Cómo podés creer que yo sería capaz de traicionarte? Después de todo lo que hemos vivido juntos, después del pacto que hicimos. El pacto que hicimos decía que nunca nos traicionaríamos, pero vos ya lo rompiste. No lo rompí. Te juro por mi madre que no lo rompí. Sí, he estado hablando con el gobierno, pero no para entregarte, para negociar una salida para todos nosotros, para vos, para mí, para las familias. ¿Y por qué diste la dirección de mi casa? ¿Por qué les dijiste dónde encontrarme? Pausa. Gustavo podía sentir a Pablo buscando una explicación, una mentira creíble, una forma de salir de esta. Les di direcciones falsas, para confundirlos, para ganar tiempo. Nunca les di tu ubicación real. Me dijeron que mencionaste la casa del barrio Manila. Esa es mi ubicación real, Pablo. Solo 5 personas conocen esa dirección, y vos sos una de ellas. Alguien más debió filtrarla. Tal vez uno de tus propios hombres. Yo no fui. Gustavo cerró los ojos. Las mentiras seguían cayendo, una tras otra, sin vergüenza, sin remordimiento, como si Pablo realmente creyera que podía convencerlo de que el cielo era verde y el pasto era azul. Pablo, te conozco hace 25 años. Sé cuando estás mintiendo, y estás mintiendo ahora. No estoy mintiendo. Te lo juro por mis hijos. No jures por tus hijos, no los metas en esto. Esto es entre vos y yo. La verdad emerge. Hubo otro largo silencio, y cuando Pablo habló nuevamente, algo había cambiado. La voz era diferente, más fría, más honesta, como si finalmente hubiera decidido dejar caer la máscara. Está bien, Gustavo, querés la verdad. Te voy a dar la verdad. Gustavo sintió un escalofrío recorrer su espalda, no de miedo, de anticipación. Finalmente iba a escuchar lo que necesitaba escuchar. Sí, he estado negociando con el gobierno. Sí, ofrecí entregar gente del cartel a cambio de garantías. Pero no solo a vos, a varios. Es la única forma de sobrevivir esto. El gobierno nos quiere muertos a todos. La única salida es negociar. ¿Y me elegiste a mí como moneda de cambio? No te elegí. Ellos te pidieron. El gobierno te quiere específicamente. Dicen que sos el cerebro financiero, que si te atrapan pueden rastrear todo el dinero. Les eras más valioso que yo. Gustavo procesó esta información. Era casi cómico. El gobierno lo quería porque era demasiado bueno en su trabajo, porque sabía demasiado, porque era la llave para desbloquear la fortuna del cartel. ¿Y simplemente aceptaste? ¿Sin preguntarme? ¿Sin darme la oportunidad de defenderme? No había tiempo. Las negociaciones se movían rápido. Necesitaban una respuesta. Siempre hay tiempo, Pablo. Siempre hay tiempo para hablar con tu familia antes de venderla. No te vendí. Negocié. Hay una diferencia. No para mí. Para mí es lo mismo. Me traicionaste. Después de todo lo que hice por vos. Después de todos los sacrificios, me traicionaste. La justificación del traidor. Pablo comenzó a hablar más rápido, más agitado, como si necesitara justificarse, como si necesitara que Gustavo entendiera su lógica retorcida. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que muriera por vos? Tengo una familia, tengo hijos, tengo una madre.
¿Querías que los dejara huérfanos solo para protegerte? No te pedí que murieras por mí. Te pedí que fueras honesto, que me dijeras lo que estaba pasando, que me dieras la oportunidad de tomar mis propias decisiones. Si te hubiera dicho, te hubieras ido, hubieras desaparecido con todo el dinero, y yo me hubiera quedado sin nada, sin tu inteligencia financiera, sin acceso a las cuentas, sin nada. Ahí estaba. La verdad desnuda. No era solo supervivencia, era codicia. Pablo no solo quería salvarse, quería quedarse con todo, con la fortuna que Gustavo había construido, con el imperio financiero que funcionaba gracias a su genio. Entonces esto también es por el dinero. Todo es por el dinero, Gustavo. Siempre lo ha sido, no te hagas el inocente. Vos también lo sabés. Por eso escondiste millones sin decirme. Por eso tenés propiedades en Europa que nunca mencionaste. ¿Crees que no sé? Sé todo sobre tu fortuna secreta. Gustavo sintió un golpe en el pecho. Pablo sabía. Sabía de los negocios ocultos, de las inversiones secretas, de los 3.000 millones escondidos. ¿Cómo? ¿Quién le había dicho? ¿Quién te contó? ¿Importa? Lo que importa es que sé. Sé que tenés una fortuna que hace que lo que aparece en los libros del cartel parezca calderilla, y pensabas quedártela toda para vos, sin compartir, sin decirme. Era mi seguro, mi garantía para mi familia. No estaba robándote nada. ¿No? ¿Y de dónde salió ese dinero? De los negocios del cartel, de la cocaína que traficamos juntos, de los riesgos que corrimos juntos. Ese dinero era de los dos. ¿Y vos te lo quedaste? Gustavo respiró profundo. La conversación había tomado un giro inesperado. Ahora no solo estaba descubriendo la traición de Pablo, estaba descubriendo que Pablo también se sentía traicionado, que había resentimiento de ambos lados, que la relación estaba podrida desde hacía mucho más tiempo de lo que cualquiera de los dos había admitido. El punto de no retorno. Entonces así estamos, dijo Gustavo finalmente. Vos me traicionaste al gobierno. Yo te traicioné con el dinero. Somos iguales. No somos iguales. Yo hice lo que hice para sobrevivir. Vos hiciste lo que hiciste por codicia. ¿Codicia? ¿Me acusás de codicia? Vos que construiste una hacienda con zoológico mientras yo contaba cada peso para mantener el negocio funcionando. Vos que gastaste millones en política y guerras mientras yo ahorraba para el futuro. No me hables de codicia. Esas inversiones en política nos protegían a todos. No. Te protegían a vos, a tu imagen, a tu ego. Nunca fueron por el bien del cartel. Siempre fueron por el bien de Pablo Escobar. Hubo otro silencio, largo, pesado, lleno de todo lo que nunca se habían dicho durante 25 años. ¿Y ahora qué? Preguntó Pablo finalmente. ¿Qué vas a hacer con lo que sabes? No sé. Todavía lo estoy pensando. Pénsalo bien, Gustavo. Pénsalo muy bien. Porque si haces algo estúpido, no solo te afecta a vos, afecta a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Gustavo sintió la rabia crecer en su pecho. Pablo estaba amenazando a su familia. El hombre que había jurado protegerlos como propios, ahora los usaba como leverage. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy recordando la realidad. En este negocio, las decisiones tienen consecuencias. Vos lo sabés mejor que nadie. Sí, Pablo, las decisiones tienen consecuencias, y la tuya, de traicionarme, también las va a tener. Gustavo colgó. No esperó respuesta. No quería escuchar más mentiras, más justificaciones, más amenazas veladas. Había escuchado suficiente. Se quedó sentado en silencio durante varios minutos, procesando. La conversación había confirmado todo, pero también había revelado algo nuevo. Pablo sabía de la fortuna secreta, lo que significaba que no solo quería eliminarlo para negociar con el gobierno, también quería eliminarlo para quedarse con el dinero. El reloj marcaba las 5:47 de la tarde. A Gustavo le quedaban poco más de 2 horas de vida. 2 horas para tomar las decisiones más importantes de su existencia. 2 horas para proteger a su familia.
2 horas para asegurar que Pablo nunca pusiera sus manos en la fortuna que había construido con tanto cuidado. La última conversación entre los primos había terminado, pero las consecuencias apenas estaban comenzando. 11 de agosto de 1990, 6:00 de la tarde. Después de colgar el teléfono con Pablo, Gustavo se quedó inmóvil durante varios minutos. El silencio de la casa segura era absoluto. Solo el sonido de su propia respiración. Solo el latido de su corazón que parecía más fuerte que nunca, como si supiera que le quedaban pocas horas de funcionamiento. La conversación con Pablo había cerrado un capítulo. Ya no había dudas, ya no había esperanzas de que todo fuera un malentendido. La traición era real, absoluta, confirmada por la propia boca del traidor. Y ahora Gustavo tenía que actuar. Rápido, decisivo, sin margen de error. Se levantó. Caminó hacia la ventana. El sol de la tarde comenzaba a descender sobre Medellín. Las sombras se alargaban. La ciudad se preparaba para la noche. Y en algún lugar de esa ciudad, Gustavo lo sabía, el bloque de búsqueda se preparaba para el operativo que terminaría con su vida. Pero no iba a rendirse. No iba a esperar la muerte sentado. Iba a pelear hasta el último segundo, no con balas, no con violencia, sino con la única arma que realmente dominaba, el dinero. Iba a asegurar que cada centavo de su fortuna quedara protegido, que su familia tuviera acceso a todo, que Pablo no pudiera tocar ni un peso de lo que él había construido, las llamadas que cambiarían todo. Gustavo tomó su teléfono. Tenía una lista mental de personas a las que necesitaba contactar, personas que guardarían sus secretos, personas que ejecutarían sus instrucciones, personas en las que podía confiar con su vida, o más importante aún, con la vida de su familia. La primera llamada fue a su abogado en Panamá, un hombre que manejaba varias de sus cuentas offshore, un hombre que no tenía ninguna conexión visible con el cartel. «Carlos, soy yo. Necesito que actives el protocolo de emergencia». «¿Está seguro, don Gustavo? Una vez activado no hay vuelta atrás». «Estoy seguro. Hacelo ahora». El protocolo de emergencia era un sistema que Gustavo había diseñado años atrás. Un mecanismo automático que transferiría fondos de múltiples cuentas a otras cuentas en diferentes países. Cuentas que solo su esposa conocía. Cuentas que estaban a nombre de empresas fantasma que no tenían ninguna conexión con Gustavo Gaviria ni con el cartel de Medellín. La segunda llamada fue a un banquero en Suiza, otro hombre que manejaba parte de su fortuna oculta. «Heinrich, necesito que congeles todas las cuentas excepto la número 7. Esa transfiérela completa a la cuenta de respaldo que te di hace 2 años». «Entendido, señor Gaviria. ¿Hay algún problema?» «Solo precauciones. Hacelo antes de medianoche». La tercera llamada fue a un agente inmobiliario en España, el hombre que había comprado las propiedades en Madrid y Barcelona a nombre de Testaferros. «Javier, necesito que cambies la titularidad de todas las propiedades al nombre que te voy a dar. Hoy». «No mañana. Hoy». «Pero señor, eso requiere documentación, firmas. Tenés todo lo que necesitas. Usa los poderes notariales que firmé el año pasado. Hacelo antes de que cierren los registros». Cada llamada era un ladrillo más en el muro que Gustavo estaba construyendo alrededor de su fortuna. Un muro que ni Pablo ni el gobierno colombiano podrían penetrar. Un muro que protegería a su familia cuando él ya no estuviera. El mensaje para su esposa. Pero había algo más importante que el dinero. Algo que Gustavo necesitaba hacer antes de que fuera demasiado tarde. Necesitaba despedirse de su familia. Necesitaba asegurarse de que supieran la verdad. Necesitaba darles instrucciones claras sobre qué hacer cuando él muriera. Tomó papel y lápiz. Comenzó a escribir. Las palabras fluían con dificultad. Cada frase era un peso. Cada párrafo era una despedida. «Mi amor, si estás leyendo esta carta es porque ya no estoy. Necesito que sepas varias cosas importantes. Primero, te amo. Te amé desde el primer día que te vi, y te seguí amando hasta mi último aliento. Todo lo que hice,
Lo hice pensando en vos y en nuestros hijos. Cada decisión, cada riesgo, cada sacrificio fue para darles una vida mejor. Segundo, Pablo me traicionó. No quiero que te enteres por otros, quiero que lo sepas por mí. El hombre que consideré mi hermano me vendió al gobierno y a nuestros enemigos. Lo hizo por sobrevivir. Lo hizo por quedarse con nuestro dinero. No lo perdones nunca, y no confíes en él. Ni en él ni en nadie de su familia. Tercero, hay dinero, mucho dinero, más del que imaginas. Guardé esta fortuna durante años precisamente para este momento, para asegurar tu futuro y el de nuestros hijos, aunque yo no estuviera. En el sobre adjunto vas a encontrar instrucciones detalladas, nombres de bancos, números de cuentas, contactos de personas que te van a ayudar. Seguí las instrucciones al pie de la letra. No te desvíes. No confíes en nadie que no esté en la lista. Cuarto, salí de Colombia. Lo más pronto posible. Llévate a los niños y váyanse. A Europa, a Estados Unidos, a donde sea. Pero salgan, porque mientras estén aquí, van a estar en peligro. Pablo va a buscar el dinero, va a usar cualquier medio para encontrarlo. No le des esa oportunidad. Te amo para siempre. Gustavo. Dobló la carta. La puso en un sobre junto con varias páginas de instrucciones detalladas. Números, códigos, direcciones. Todo lo que su esposa necesitaría para acceder a la fortuna que había acumulado durante 20 años. Los mensajes para sus hombres de confianza. Gustavo no solo pensaba en su familia, también pensaba en los hombres que le habían sido leales. Fernando, que lo había alertado de la traición. Hernando, Roberto y Mauricio, que habían arriesgado sus vidas para conseguir evidencia. Todos ellos estaban en peligro ahora. Todos ellos necesitaban desaparecer antes de que Pablo descubriera su papel en los eventos de ese día. Llamó a cada uno, les dio instrucciones claras. Fernando, necesitas irte de Medellín esta noche. Toma a tu mamá y váyanse a Barranquilla. Tengo un contacto allá que les va a dar dinero y documentos nuevos. No vuelvas nunca. Hernando, deja todo. Tu casa, tu carro, todo. Perdete por unos meses. Cuando las cosas se calmen, busca a mi esposa. Ella te va a dar lo que te prometí. Roberto, destruí todas las grabaciones. Todas menos una copia que vas a guardar en un lugar seguro. Si algo me pasa, si algo le pasa a mi familia, hacé pública esa grabación. Que el mundo sepa lo que Pablo hizo. Mauricio, necesito un último favor. Lleva esta carta a mi esposa, personalmente. No confíes en nadie más. Y después desaparece. Andate del país si podés. Cada llamada era una despedida. Cada instrucción era un acto de protección. Gustavo estaba cerrando capítulos, atando cabos sueltos, preparando todo para el final que sabía que se acercaba. La sensación de muerte inminente. Eran las 7:30 de la tarde cuando Gustavo terminó de hacer todas las llamadas y escribir todas las cartas. Se sentó en el sofá de la casa segura. Encendió un cigarrillo. Miró hacia la ventana donde la noche comenzaba a caer sobre Medellín. Sentía algo extraño en el pecho. No era miedo exactamente. Era más como resignación, como aceptación. Como si una parte de él supiera que había hecho todo lo posible y que ahora solo quedaba esperar el desenlace. Durante 20 años había esquivado la muerte, había sobrevivido tiroteos, había escapado de emboscadas, había burlado a la policía, a los militares, a los gringos, pero esta vez era diferente. Esta vez el enemigo no era externo, esta vez el enemigo era su propia sangre, y contra eso toda su inteligencia y todo su dinero no servían de nada. Pensó en su vida, en las decisiones que lo habían traído hasta aquí, en el momento en que eligió el camino del narcotráfico en lugar de una vida honesta. ¿Se arrepentía? No estaba seguro. Había ganado fortunas, había vivido experiencias que la mayoría de la gente solo sueña, pero también había perdido cosas, su libertad, su tranquilidad, y ahora aparentemente, su vida. Lo único que no se arrepentía era de su familia, su esposa, que lo había amado a pesar de todo. Sus hijos, que lo veían como un héroe,
aunque el mundo lo viera como un criminal. Por ellos había valido la pena. Por ellos había acumulado la fortuna que ahora los protegería. Por ellos había luchado hasta el último momento. El cerco se cierra. A las 8:15 de la tarde, uno de sus guardias entró corriendo a la casa. «Don Gustavo, hay movimiento raro en el barrio. Carros sin placas, hombres de civil. Parece que están rodeando la zona». El corazón de Gustavo se aceleró, pero su voz permaneció calmada. «¿Cuántos? No sé exactamente. Muchos. Tal vez 20 o 30. 20 o 30 hombres. El bloque de búsqueda. Habían encontrado la casa segura, la casa que supuestamente nadie conocía, lo que significaba que había otro traidor, alguien que había filtrado esta ubicación también, o tal vez Pablo tenía más recursos de los que Gustavo había calculado, más ojos, más oídos, más formas de encontrar a su presa. ¿Tenemos salida? Hay una puerta trasera que da a un callejón, pero si ya nos tienen rodeados, prepárate, vamos a intentarlo». Gustavo se levantó. Tomó los sobres con las cartas e instrucciones, los guardó en su chaqueta. Si moría esa noche, al menos moriría con las pruebas de la traición de Pablo cerca de su corazón. Y tal vez, solo tal vez, alguien encontraría esos documentos y la verdad saldría a la luz. Caminó hacia la puerta trasera. Sus guardias lo rodeaban. Hombres dispuestos a morir por él. Hombres que no sabían que su jefe ya había aceptado su destino, que sabía que las probabilidades de sobrevivir esa noche eran casi nulas, pero iba a intentarlo. Iba a pelear hasta el último segundo. No por él, por su familia, porque cada minuto que ganara era un minuto más para que las transferencias se completaran, para que las propiedades cambiaran de nombre, para que la fortuna quedara segura. ¿Coincidencia o traición planificada? Mientras se preparaba para intentar escapar, Gustavo no podía dejar de pensar en cómo lo habían encontrado. Esta casa segura era desconocida incluso para la mayoría de sus propios hombres. Solo 3 personas sabían de su existencia, y ninguna de ellas trabajaba para Pablo, a menos que Pablo tuviera acceso a información que Gustavo no había considerado, a menos que hubiera infiltrados que Gustavo no había detectado, a menos que la traición fuera aún más profunda de lo que había descubierto. O tal vez era algo más simple. Tal vez el bloque de búsqueda había rastreado sus llamadas telefónicas. Tal vez habían seguido a uno de sus hombres de confianza. Tal vez era simplemente mala suerte, el tipo de mala suerte que eventualmente alcanza a todos los que viven al margen de la ley. Pero en el fondo, Gustavo sabía que no era coincidencia. El timing era demasiado perfecto. Justo después de su confrontación telefónica con Pablo, justo cuando había descubierto toda la verdad, justo cuando estaba moviendo el dinero a lugares seguros. Pablo había acelerado el plan, había hecho una llamada después de colgar con Gustavo, había dado la orden de actuar inmediatamente, antes de que Gustavo pudiera escapar, antes de que pudiera proteger completamente su fortuna, antes de que pudiera convertirse en una amenaza. Era una jugada inteligente, fría, despiadada. Exactamente el tipo de jugada que Gustavo esperaría de Pablo Escobar, el hombre que había ordenado matar a jueces, ministros, candidatos presidenciales. Para Pablo, ordenar la muerte de su propio primo era solo un movimiento más en el tablero, una pieza sacrificada por el bien de la partida. Gustavo abrió la puerta trasera. El callejón estaba oscuro, silencioso, tal vez demasiado silencioso. «Vamos», susurró a sus hombres. Rápido y en silencio, salieron a la noche. La noche que sería la última de Gustavo Gaviria. La noche que cambiaría la historia del cartel de Medellín para siempre. El reloj marcaba las 8:30 de la tarde. A Gustavo le quedaban menos de 3 horas de vida, 3 horas de huida, 3 horas de esperanza contra toda esperanza. 3 horas antes de que el destino finalmente lo alcanzara. 11 de agosto de 1990. 8:45 de la noche. Gustavo y sus hombres avanzaban por el callejón oscuro. Cada paso era calculado, cada respiración era controlada. El silencio de la noche era interrumpido solo por el sonido lejano de la ciudad y el latido acelerado de corazones que sabían que la muerte estaba cerca.
Habían recorrido apenas 50 metros cuando todo se desató. Luces, gritos, el sonido inconfundible de armas siendo preparadas. El bloque de búsqueda los había estado esperando. No era una búsqueda, era una emboscada, una trampa perfectamente diseñada de la que no había escape. ¡Alto, policía, tírense al suelo! Gustavo supo en ese instante que tenía dos opciones: rendirse y enfrentar años de cárcel, interrogatorios y la certeza de que Pablo encontraría una forma de silenciarlo permanentemente, o pelear y morir con algo de dignidad, con algo de control sobre su propio destino. No fue una decisión difícil. ¡Fuego!, gritó a sus hombres. El tiroteo que siguió duró aproximadamente 15 minutos. 15 minutos de caos absoluto. Balas volando en todas direcciones. Gritos de dolor. El olor a pólvora llenando el aire. Los guardaespaldas de Gustavo cayendo uno por uno mientras intentaban proteger a su jefe. Gustavo peleó hasta el final. Disparó hasta que se quedó sin balas. Y cuando el último cartucho salió de su arma, supo que había llegado el momento que había estado temiendo y anticipando durante todo el día. Una bala le alcanzó el pecho, otra el abdomen. Cayó al suelo del callejón. Miró hacia el cielo nocturno de Medellín. Las estrellas brillaban indiferentes a la tragedia que ocurría abajo, indiferentes a la muerte de un hombre que había movido millones, que había construido imperios, que había sido traicionado por su propia sangre. Sus últimos pensamientos fueron para su familia, para su esposa que recibiría la carta, para sus hijos que crecerían sin padre, para la fortuna que había protegido y que ahora los mantendría a salvo. Al menos eso había logrado. Al menos eso no se lo podían quitar. Gustavo Gaviria murió a las 9:03 de la noche del 11 de agosto de 1990. Tenía 40 años, dejaba una esposa, hijos y una fortuna de miles de millones que desaparecería en las sombras del sistema financiero internacional. Una fortuna que Pablo Escobar nunca encontraría. Los detalles extraños del operativo. En los días y semanas siguientes a la muerte de Gustavo comenzaron a surgir preguntas incómodas que nunca fueron respondidas satisfactoriamente. Detalles del operativo que no encajaban con la versión oficial. El primer detalle extraño era la velocidad del operativo. El bloque de búsqueda había localizado a Gustavo en una casa segura que supuestamente nadie conocía. Lo habían rodeado en cuestión de horas y habían montado una emboscada perfecta en un callejón específico, como si supieran exactamente por dónde iba a intentar escapar Gustavo. ¿Cómo era posible tanta precisión? ¿Cómo sabían los agentes que Gustavo estaba en esa casa? ¿Cómo sabían que intentaría escapar por la puerta trasera? ¿Cómo sabían el momento exacto en que saldría? La respuesta obvia era que tenían un informante, alguien muy cercano a Gustavo, alguien que conocía sus protocolos de seguridad, alguien que sabía cómo pensaba y cómo actuaba bajo presión. El segundo detalle extraño era la ausencia de intentos de captura. En operativos anteriores contra miembros del cartel, el bloque de búsqueda generalmente intentaba capturar vivos a los objetivos. Eran más valiosos vivos. Podían dar información, podían testificar, podían llevar a otros miembros del cartel. Pero con Gustavo fue diferente. Los testigos que sobrevivieron al tiroteo dijeron que los agentes dispararon a matar desde el primer momento. No hubo advertencias reales. No hubo intentos de negociación. No hubo oportunidad de rendición. Era como si la orden fuera a eliminar a Gustavo, no capturarlo. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno querría muerto a Gustavo en lugar de vivo? A menos que alguien les hubiera convencido de que Gustavo era más peligroso vivo. A menos que alguien les hubiera dicho que Gustavo nunca hablaría, nunca cooperaría, nunca daría información útil. A menos que alguien quisiera asegurarse de que Gustavo no tuviera la oportunidad de revelar ciertos secretos. El tercer detalle extraño era la ubicación del tiroteo. El callejón donde murió Gustavo no era una ruta de escape obvia. Había otras salidas de la casa segura que eran más lógicas, más seguras, más difíciles de emboscar.
Pero Gustavo eligió ese callejón específico. ¿Por qué? Algunos especularon que alguien le había sugerido esa ruta, que alguien de su propio equipo lo había guiado directamente hacia la trampa, que la traición no era solo de Pablo, sino también de alguien más cercano. La reacción de Pablo Escobar. Cuando Pablo se enteró de la muerte de Gustavo, su reacción fue dramática. Testigos que estaban presentes esa noche dicen que Pablo lloró, que gritó, que golpeó las paredes, que juró venganza contra el gobierno y contra todos los responsables de la muerte de su primo. «Me mataron a mi hermano», gritaba según los testigos. «Van a pagar, todos van a pagar». Pablo ordenó un funeral grandioso. Asistieron miles de personas. Hubo discursos emotivos. Hubo promesas de que la muerte de Gustavo no quedaría impune. Pablo se mostró devastado, inconsolable, como un hombre que había perdido a la persona más importante de su vida. Pero había quienes dudaban de la sinceridad de ese dolor, quienes habían visto a Pablo actuar antes, quienes sabían que era capaz de fingir cualquier emoción cuando le convenía, quienes se preguntaban si las lágrimas eran reales o simplemente otra actuación del maestro manipulador. Uno de los hombres cercanos a Gustavo, que sobrevivió al tiroteo con heridas leves y logró escapar, contó años después lo que vio esa noche. Dijo que cuando llegó la noticia de la muerte de Gustavo, vio a Pablo recibir una llamada telefónica, y que antes de comenzar a llorar y gritar, vio algo en el rostro de Pablo, algo que duró solo un segundo, algo que parecía alivio. ¿Era cierto? ¿O era la imaginación de un hombre traumatizado buscando explicaciones? Nunca lo sabremos con certeza. Pero la duda quedó sembrada, la duda de que Pablo había orquestado todo, de que las lágrimas eran falsas, de que el funeral grandioso era solo teatro para mantener las apariencias. Las teorías que surgieron después. En los años siguientes a la muerte de Gustavo, surgieron múltiples teorías sobre lo que realmente había pasado esa noche. Teorías que cuestionaban la versión oficial. Teorías que apuntaban directamente a Pablo Escobar como el verdadero responsable. La primera teoría era la más directa. Pablo entregó a Gustavo al gobierno como parte de sus negociaciones secretas. Esta teoría, que es la que hemos explorado en este relato, sostiene que Pablo sacrificó a su primo para ganar tiempo y credibilidad en sus tratos con las autoridades. Los defensores de esta teoría señalan las comunicaciones interceptadas entre Pablo y funcionarios del gobierno, señalan el timing sospechoso del operativo, señalan la precisión militar con la que el bloque de búsqueda encontró y eliminó a Gustavo. Todo apuntaba a información privilegiada, información que solo podía venir de alguien muy cercano. La segunda teoría era más compleja. Pablo no solo entregó a Gustavo, sino que también había hecho un trato con el cartel de Cali. Según esta teoría, los Rodríguez Orejuela habían proporcionado información adicional sobre Gustavo a cambio de una tregua temporal con Pablo. Esta teoría explicaría cómo el bloque de búsqueda tenía tanta información detallada sobre los movimientos de Gustavo. El cartel de Cali tenía sus propios informantes dentro del cartel de Medellín. Informantes que reportaban tanto a los Rodríguez como al gobierno. Una red de espionaje que Gustavo nunca detectó. La tercera teoría era la más oscura de todas. Gustavo no murió por casualidad en ese tiroteo. Murió porque alguien dentro del propio operativo tenía órdenes de asegurarse de que no sobreviviera. Un agente pagado por Pablo, o por los Rodríguez, o por alguien más que tenía interés en silenciar a Gustavo permanentemente. Esta teoría se basaba en los testimonios de algunos sobrevivientes que dijeron que vieron a un hombre acercarse al cuerpo caído de Gustavo y dispararle en la cabeza. Un tiro de gracia. Un tiro que no era necesario si el objetivo era simplemente defenderse. Un tiro que solo tenía sentido si el objetivo era asegurarse de que Gustavo muriera. El dinero que desapareció. Pero tal vez el mayor misterio de la muerte de Gustavo no era cómo murió, sino qué pasó después con su fortuna. Los miles de millones de dólares que había acumulado en cuentas secretas por todo el mundo. Pablo buscó ese dinero durante los 3 años que le quedaban de vida.
Interrogó a familiares de Gustavo, presionó a sus antiguos asociados, contrató investigadores privados, ofreció recompensas, pero nunca encontró nada. La fortuna de Gustavo había desaparecido como si nunca hubiera existido. La esposa de Gustavo y sus hijos abandonaron Colombia poco después del funeral. Se fueron a Europa, según algunos, a Estados Unidos, según otros. Y nunca volvieron. Nunca dieron entrevistas. Nunca confirmaron ni negaron nada sobre la supuesta fortuna. Lo que sí se sabe es que vivieron cómodamente. Muy cómodamente. En una época en que las autoridades confiscaban los bienes de todos los asociados del cartel, la familia de Gustavo parecía intocable, como si tuvieran recursos que nadie podía rastrear, como si Gustavo, incluso desde la tumba, los estuviera protegiendo. Las instrucciones que Gustavo dejó esa última noche funcionaron. Las transferencias se completaron. Las propiedades cambiaron de nombre. La fortuna quedó segura. Y Pablo Escobar, el hombre que había traicionado a su propio primo, nunca vio un centavo de ese dinero. Era la última venganza de Gustavo, una venganza silenciosa, una venganza financiera, el tipo de venganza que solo un genio de los números como Gustavo podía ejecutar. Incluso en la muerte, había ganado la última batalla, el legado de una traición. La muerte de Gustavo Gaviria marcó un punto de inflexión en la historia del cartel de Medellín. Muchos historiadores coinciden en que el cartel nunca se recuperó de esa pérdida. No solo perdieron al cerebro financiero, perdieron la confianza, perdieron la cohesión, perdieron la certeza de que podían confiar unos en otros. Si Pablo era capaz de traicionar a su propio primo, su hermano de sangre, su socio de toda la vida, entonces nadie estaba a salvo. Nadie podía confiar en nadie. Cada miembro del cartel comenzó a preguntarse si sería el próximo sacrificado. Si Pablo lo vendería también cuando le conviniera. Esa paranoia debilitó al cartel desde adentro. Los hombres más talentosos comenzaron a buscar salidas, a hacer sus propios tratos con el gobierno, a cambiar de bando antes de que fuera demasiado tarde. El imperio que Pablo y Gustavo habían construido juntos comenzó a desmoronarse, y Pablo, solo, paranoico, rodeado de hombres en quienes no podía confiar completamente, comenzó su espiral descendente. Los 3 años que le quedaban de vida serían los más violentos, los más caóticos, los más destructivos, como si la muerte de Gustavo hubiera liberado algo oscuro dentro de él, como si el último freno moral que tenía hubiera desaparecido junto con su primo. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar murió en un tejado de Medellín, perseguido, acorralado, solo. Algunos dicen que se suicidó para no ser capturado, otros dicen que fue ejecutado. Pero todos coinciden en que murió sin el dinero de Gustavo, sin la fortuna que tanto había codiciado, sin el premio que había esperado obtener al traicionar a su primo. Gustavo, desde algún lugar, tal vez sonreía. 34 años después, 2024, han pasado más de 3 décadas desde aquella noche de agosto en Medellín. 3 décadas en las que el mundo ha cambiado completamente. 3 décadas en las que la historia del cartel de Medellín se ha contado y recontado miles de veces. En libros, en documentales, en series de televisión, en películas de Hollywood. Pero hay una historia que nunca se contó completamente. La historia de las últimas horas de Gustavo Gaviria. La historia de la traición que descubrió. La historia del hombre que murió sabiendo demasiado. Hasta ahora. Lo que acabas de escuchar es una reconstrucción basada en testimonios, documentos filtrados, entrevistas con personas cercanas al cartel y el análisis de historiadores que han dedicado sus vidas a entender qué pasó realmente en esos años oscuros de Colombia. No es la verdad absoluta. Nadie puede reclamar la verdad absoluta sobre eventos que ocurrieron en las sombras del narcotráfico. Pero es la versión más completa que existe. La versión que conecta todos los puntos. La versión que finalmente tiene sentido. Lo que Gustavo se llevó a la tumba. Gustavo Gaviria murió con secretos que nunca serán revelados completamente.
secretos sobre la verdadera estructura financiera del cartel de Medellín, secretos sobre políticos, empresarios y banqueros que colaboraron con el narcotráfico, secretos sobre operaciones que nunca fueron descubiertas y fortunas que nunca fueron confiscadas. Se estima que Gustavo manejaba información sobre más de 200 cuentas bancarias en 15 países diferentes, cuentas que contenían miles de millones de dólares, cuentas que tras su muerte quedaron en el limbo. Algunas fueron eventualmente descubiertas y confiscadas. Otras permanecen ocultas hasta el día de hoy. Dinero fantasma que existe en algún lugar del sistema financiero internacional, esperando ser reclamado por herederos que tal vez ni siquiera saben de su existencia. También se llevó a la tumba los nombres de los verdaderos traidores dentro del cartel, porque la traición de Pablo no fue un acto aislado, fue parte de una red de traiciones que involucraba a múltiples personas, personas que jugaban varios bandos al mismo tiempo, personas que sobrevivieron a la caída del cartel precisamente porque sabían cambiar de lealtades en el momento justo. Algunos de esos traidores prosperaron después de la muerte de Pablo. Construyeron negocios legítimos, ocuparon posiciones de poder, se convirtieron en ciudadanos respetables que nadie asociaría con el narcotráfico. Sus nombres murieron con Gustavo. Sus secretos quedaron protegidos por la tumba del único hombre que los conocía a todos. Y finalmente, Gustavo se llevó a la tumba la verdad completa sobre su relación con Pablo. Las conversaciones privadas que tuvieron durante 25 años, los acuerdos secretos, las promesas rotas, los resentimientos acumulados. Todo el tejido complejo de una relación que era mucho más que primos, mucho más que socios, mucho más que hermanos de sangre. Una relación que al final se reveló construida sobre mentiras, testimonios que emergieron después. En los años siguientes a la muerte de Gustavo y luego de Pablo, comenzaron a surgir testimonios. Personas que habían guardado silencio por miedo empezaron a hablar. Personas que habían presenciado eventos cruciales decidieron compartir lo que sabían. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Uno de los testimonios más reveladores vino de un antiguo sicario del cartel que se acogió a un programa de protección de testigos en Estados Unidos. Este hombre, cuya identidad permanece protegida, contó que días antes de la muerte de Gustavo, había escuchado una conversación entre Pablo y uno de sus lugartenientes. Según este testigo, Pablo dijo algo que lo marcó para siempre. Gustavo ya no es de confianza. Sabe demasiado y está guardando demasiado. Es hora de limpiar la casa. Limpiar la casa era el código que usaba Pablo cuando ordenaba eliminar a alguien. El testigo no entendió en ese momento a qué se refería. Gustavo era el primo de Pablo, su socio más cercano, su hermano. ¿Cómo era posible que Pablo quisiera eliminarlo? Pero días después, cuando se enteró de la muerte de Gustavo en el tiroteo con el bloque de búsqueda, todo tuvo sentido. No fue coincidencia, no fue mala suerte. Fue una ejecución planificada, una limpieza ordenada desde el más alto nivel del cartel. Otro testimonio crucial vino de un funcionario del gobierno colombiano que participó en las negociaciones secretas con Pablo durante esa época. Este funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que Pablo había ofrecido entregar a miembros de su organización como parte de las negociaciones. Nos dio nombres, dijo el funcionario. Nos dio ubicaciones. Nos dio información que solo alguien de adentro podía tener, y el primer nombre que nos dio fue el de Gustavo Gaviria. Según este funcionario, Pablo presentó a Gustavo como un obstáculo para la paz. Dijo que Gustavo era el más radical del cartel, el que nunca aceptaría una rendición, el que preferiría morir peleando antes que negociar, y que si el gobierno quería avanzar en las conversaciones, primero tenía que eliminar a Gustavo. Era mentira, por supuesto. Gustavo no era un radical. Era un pragmático. Era el que siempre había abogado por la negociación en lugar de la violencia. Pero Pablo lo presentó de esa manera para justificar su eliminación, para convertir el asesinato de su propio primo en un servicio al proceso de paz. ¿Cómo cambió Pablo después de la muerte de Gustavo?
Los 3 años que Pablo vivió después de la muerte de Gustavo fueron los más violentos y erráticos de su carrera, como si algo fundamental se hubiera roto dentro de él, como si la brújula moral que alguna vez tuvo hubiera desaparecido completamente. Algunos historiadores creen que Pablo genuinamente sufrió por la muerte de Gustavo, que a pesar de haberlo traicionado, lo amaba de alguna manera retorcida, que el dolor que mostró en el funeral era real, aunque fuera él mismo quien había causado esa muerte, que vivió sus últimos años atormentado por la culpa de lo que había hecho. Otros creen que Pablo simplemente perdió a la única persona que podía controlarlo. Gustavo era el contrapeso, el que decía no cuando todos los demás decían sí, el que cuestionaba las decisiones impulsivas, el que pensaba a largo plazo cuando Pablo solo veía el corto plazo. Sin Gustavo, Pablo quedó sin frenos, sin límites, sin nadie que le dijera la verdad. Lo que sí es innegable es que después de agosto de 1990, Pablo se volvió más paranoico, más violento, más impredecible. Ordenó asesinatos por sospechas mínimas, desconfió de todos sus hombres. Se aisló cada vez más hasta quedar prácticamente solo. También tomó decisiones financieras desastrosas. Sin el genio de Gustavo para manejar el dinero, las finanzas del cartel se desordenaron. El dinero que antes fluía eficientemente comenzó a perderse. Las inversiones que Gustavo había mantenido rentables fueron abandonadas o mal vendidas. En 3 años, Pablo dilapidó una fortuna que había tomado 2 décadas construir. Y constantemente buscaba el dinero de Gustavo, obsesivamente. Interrogaba a cualquiera que pudiera saber algo. Ofrecía millones por información. Amenazaba a la familia de Gustavo, aunque nunca pudo encontrarlos. Esa fortuna oculta se convirtió en su obsesión, en su ballena blanca, en el recordatorio constante de que Gustavo, incluso muerto, había ganado. Las pistas que quedaron sin resolver. A pesar de décadas de investigación, muchas preguntas sobre la muerte de Gustavo permanecen sin respuesta. Misterios que probablemente nunca serán resueltos. Pistas que se perdieron en el tiempo. Primera pregunta sin resolver. ¿Quién más dentro del cartel sabía de la traición de Pablo? Gustavo descubrió la verdad con ayuda de varios informantes. Esos informantes desaparecieron después de su muerte. Algunos probablemente fueron eliminados. Otros probablemente cambiaron de identidad y huyeron. Pero había otros que sabían y callaron, otros que fueron cómplices silenciosos de la traición. Segunda pregunta sin resolver. ¿Qué papel jugó exactamente el cartel de Cali? Las teorías sugieren que los Rodríguez Orejuela proporcionaron información sobre Gustavo. Pero ¿hasta dónde llegó su colaboración con Pablo? ¿Fue una alianza temporal o algo más profundo? ¿Ayudaron a planificar el operativo o solo proporcionaron inteligencia? Tercera pregunta sin resolver. ¿Dónde está realmente la fortuna de Gustavo? Se estima en miles de millones de dólares. Su familia vivió cómodamente, pero ¿gastaron todo? ¿O hay cuentas que siguen activas, propiedades que siguen generando rentas, un imperio financiero fantasma que opera en las sombras del sistema global? Cuarta pregunta sin resolver. ¿Qué contenían exactamente los documentos que Gustavo dejó para su esposa? Las cartas que escribió esa última tarde, las instrucciones detalladas, los códigos y números de cuenta. ¿Incluían también evidencia de la traición de Pablo? ¿Nombres de otros traidores? ¿Información que podría haber cambiado la historia si se hubiera hecho pública? Estas preguntas permanecerán sin respuesta. Los testigos han muerto o desaparecido. Los documentos han sido destruidos o escondidos. La verdad completa murió con Gustavo esa noche de agosto, y el resto son solo fragmentos, teorías y especulaciones. Traición, sacrificio estratégico o coincidencia. Después de todo lo que hemos explorado, la pregunta final permanece. ¿Fue la muerte de Gustavo una traición deliberada de Pablo, un sacrificio estratégico frío o simplemente una trágica coincidencia? La evidencia apunta fuertemente hacia la traición. Las comunicaciones interceptadas, los testimonios de informantes, el timing perfecto del operativo, la precisión militar con la que encontraron a Gustavo.
Todo sugiere que Pablo entregó a su primo conscientemente, deliberadamente, calculadamente. Pero también hay quienes argumentan que fue un sacrificio estratégico más que una traición personal, que Pablo no tenía opción, que estaba acorralado, que necesitaba dar algo al gobierno para sobrevivir, y que Gustavo, siendo el más valioso del cartel después de Pablo, era el sacrificio lógico. No por odio, no por codicia, sino por pura supervivencia. Y hay una minoría que sostiene que todo fue coincidencia, que el gobierno encontró a Gustavo por sus propios medios, que las comunicaciones entre Pablo y funcionarios fueron malinterpretadas, que no hubo traición, solo la mala suerte que eventualmente alcanza a todos los criminales. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pero lo que es innegable es que Gustavo murió creyendo que había sido traicionado. Las últimas horas de su vida las pasó descubriendo evidencia de esa traición. Sus últimas decisiones fueron motivadas por esa certeza, y sus últimas palabras a Pablo fueron de confrontación, no de despedida. Gustavo Gaviria murió con una duda en su corazón. La duda de si el hombre que había amado como hermano realmente lo había vendido. Y esa duda, esa certeza amarga, lo acompañó hasta su último aliento, el cierre de una era. La muerte de Gustavo Gaviria marcó el principio del fin del cartel de Medellín, no porque fuera el más poderoso, no porque fuera el más violento, sino porque era el más inteligente, el que mantenía todo funcionando, el que convertía montañas de cocaína en montañas de dinero limpio. Sin él, el cartel era solo violencia sin estrategia, fuerza sin dirección, poder sin sustancia. Pablo sobrevivió 3 años más. 3 años de huida, 3 años de guerra, 3 años de ver cómo todo lo que había construido se derrumbaba a su alrededor. Y cuando finalmente murió en ese tejado de Medellín en diciembre de 1993, murió solo, sin su primo, sin su hermano, sin el único hombre que realmente lo había entendido. Algunos dicen que en sus últimos momentos Pablo pensó en Gustavo, que recordó los días de su juventud cuando eran 2 muchachos pobres soñando con conquistar el mundo, que sintió remordimiento por la traición, que murió con el peso de ese pecado sobre su alma. Otros dicen que Pablo no sentía remordimiento por nada, que era un sociópata incapaz de culpa, que usó a Gustavo como usó a todos los demás, y que murió pensando solo en sí mismo, como había vivido. La verdad, como siempre, está en algún lugar entre ambos extremos. Y ahora que conoces esta historia, tengo una última petición. Esta verdad que acabas de escuchar estuvo oculta durante décadas. Solo ahora, después de años de investigación y de que muchos de los protagonistas hayan muerto, puede ser contada y merece ser conocida por más personas. Si esta historia te impactó, si descubriste algo que no sabías, si ahora ves la historia del cartel de Medellín de una manera diferente, te pido que te suscribas al canal, porque hay muchas más verdades ocultas esperando ser reveladas, muchas más historias que merecen ser contadas, muchos más secretos que finalmente pueden salir a la luz. Dale like a este video como una forma de honrar la memoria de todos los que murieron en esos años oscuros. No solo los narcotraficantes, sino también las víctimas inocentes, los policías que cayeron cumpliendo su deber, los periodistas que murieron buscando la verdad, los ciudadanos comunes que quedaron atrapados en el fuego cruzado. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia, con alguien que solo conoce la versión de las series de televisión, con alguien que cree que ya sabe todo sobre Pablo Escobar, con alguien que merece conocer la verdad completa. Gustavo Gaviria murió con una duda en su corazón, pero esa duda ahora tiene respuesta. Y esa respuesta cambia todo lo que creíamos saber sobre el hombre más temido de Colombia. Esta fue la historia de la traición que destruyó al cartel de Medellín, la historia que nunca se contó, la historia que finalmente merece ser escuchada. Hasta la próxima verdad oculta.